música tiene la capacidad de influir en el ser humano en todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual. Es por ello que en este espacio tendremos la presentación de la Banda Municipal de Manizales, que todos los domingos realiza la retreta en el Parque Ernesto Gutiérrez de esta capital. Además, es reconocida nacionalmente por sus galardones, como el adquirido en 1995 y 2002 en el Concurso Nacional de Bandas, en el que obtuvo el primer lugar en la categoría especial. La Banda Municipal de Manizales es dirigida por el maestro Carlos Arturo Marín, ganador de 8 premios nacionales de música andina colombiana con el dueto Estirpe y Canción, y además es el principal impulsor de la retreta municipal. Sin duda, la retreta municipal es uno de los espacios tradicionales más queridos por todos los manizaleños. Y hoy vamos a disfrutar de diferentes piezas musicales en esta celebración de los 60 años de esta prestigiosa institución de educación superior de la capital de Caldas, la Universidad Católica de Manizales. Recuerde que ustedes pueden seguir las imágenes en directo a través de www.ucm.edu.co, consultar las imágenes en nuestro fanpage y por supuesto los comentarios de la conferencia que tendremos el día de hoy en Twitter, @UCM_Manizales. Yo le cuento, Ricardo, que esta noche, gracias a la banda municipal, vamos a escuchar buenos boleros, también porros chocuanos y por supuesto música internacional. Un aplauso para el grupo musical que nos acompaña el día de hoy.
esa obra se llama Sweet Colombia y es una obra que recoge, digamos, los ritmos y los aires más importantes de nuestra región andina. El primer movimiento se llama Territorio Andino, el segundo Territorio Pacífico, el tercero Territorio Amazonía Orinoquía y el cuarto Territorio Caribe. Es un orgullo para nosotros como caldenses que uno de los invitados a hacer uno de los movimientos es un maestro caldense, un ex integrante de la banda municipal, docente de la Universidad de Caldas, el maestro Juan Carlos Valencia Ramos. A él le correspondió hacer el movimiento Territorio Pacífico, que lo vamos a compartir con ustedes, donde involucra un poco sonidos, quizá inicialmente un poco como de la selva y luego un poco del forro chocuán, y finaliza ese movimiento con algo de lo que es el curulao, que es muy propio de la región del Pacífico. Territorio Pacífico de la Ciudad Colombia de Juan Carlos Valencia Ramos.
la saben pueden cantar.
Un caluroso aplauso de nuevo para la banda municipal y para el maestro Carlos Arturo Marín y sus músicos. «60 años de historia respaldan esta obra educativa construida bajo el amparo protector de María. Hoy, la historia de la UCM se agradece de manera evidente a través de decenas de mensajes como los que leeremos a continuación. Palmira, 10 de febrero de 2014. Reverenda hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante, rectora de la Universidad Católica de Manizales. Reciba mi saludo de felicitación que hago extensivo a toda la comunidad UCM. Agradezco la invitación que me hizo llegar para participar en la celebración de los 60 años de la universidad. Desafortunadamente no los puedo acompañar debido a compromisos pastorales adquiridos con anterioridad y que me es difícil postergar, pero me uno espiritualmente a todos ustedes en acción de gracias. Gracias por la oportunidad que le han dado a tantas personas, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos para su formación académica. Que Dios premie todos sus esfuerzos en este camino recorrido. Con mi bendición episcopal, obispo de Palmira, Monseñor Edgar de Jesús García Gil. Desde esta tierra de Castilla, cuna de los grandes místicos universales, la excelentísima señora doña María del Rosario Sáez Yuguero, rectora magnífica de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, en su propio nombre y en el de todo el Consejo de Gobierno de este centro universitario, felicita muy sinceramente a la querida Universidad Católica de Manizales con ocasión del 60 aniversario de su fundación. Firma María del Rosario Sáez Yuguero, rectora magnífica. Hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante, rectora Universidad Católica de Manizales. La Universidad Libre Seccional Pereira felicita efusivamente a la institución que tan dignamente usted dirige y que realiza los festejos conmemorativos de sus 60 años y desearles un futuro pleno de triunfos, realizaciones en beneficio de la ciudad, de su región y de la patria. Que el haber alcanzado edad tan promisoria es augurio feliz que permite esperar un futuro fecundo en logros al servicio de la comunidad universitaria y sociedad en general. Armenia, febrero 7 de 2014. Hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante, rectora. Respetada hermana rectora, las universidades constituyen un pilar fundamental en la historia de nuestras sociedades y su desarrollo está conectado con los momentos más trascendentales que marcan puntos de giro para los pueblos a partir de las conquistas del conocimiento, la investigación y su proyección de sus acciones sociales que permiten la sustentabilidad de estados de bienestar para los ciudadanos que confían a ella sus hijos y su destino. Deseamos que el porvenir esté colmado de logros académicos e institucionales que fortalezcan esta noble empresa del saber, soportada en firmes valores católicos y un pensamiento moderno que le da vida a nuevos caminos para el avance de nuestro país. Cordial saludo, Alfonso Londoño Orozco, rector. Continuamos entonces con la agenda que tenemos preparada para la noche de hoy en el cierre de esta celebración de los 60 años de la Universidad Católica de Manizales. Les recordamos que este evento está siendo transmitido a través de nuestra página web www.ucm.edu.co. Ya pueden observar las primeras fotografías de este evento en nuestro fanpage y van a poder leer los comentarios de la conferencia que tendremos el día de hoy en nuestro Twitter de forma inmediata. A continuación tendremos al ex embajador de Colombia ante el Vaticano y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Gregoriana de Roma. El doctor Guillermo León Escobar presentará su conferencia Redefinir las nuevas líneas de la pedagogía en el mundo globalizado, arqueología de los valores por los caminos del Papa Francisco. El doctor Guillermo León Escobar es PhD en Filosofía y Letras y en Pedagogía en la Universidad de Bonn, en Alemania. Magíster en Educación, en Filosofía y en Teología, Universidad de Bonn, Alemania. Sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Especializado en Ciencia Política, Estudios de Filosofía, de Pedagogía y de Teología, Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín.
Es académico y profesor en muchas universidades de Europa y América Latina, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en las facultades de Sociología, Filosofía, Educación y Teología, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad de San Buenaventura y director académico de la misma institución, docente, lector de literatura latinoamericana en la Universidad de Bonn en Alemania, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana de 1981 a 1998, profesor de Humanidades en la Universidad del Rosario de 1999 al 2007, profesor de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor honorario de la Universidad Miguel de Cervantes de Chile. Ha sido conferencista y ponente en muchos congresos, simposios y seminarios. Fue el conferencista invitado por su santidad Juan Pablo II para dictar la conferencia magistral en la sesión de inauguración del Sínodo de Obispos de 1997, preparatorio al año jubilar del 2000 sobre el ayer, el hoy y el mañana de la Iglesia. Fue nombrado también por el Papa Juan Pablo II como consultor del Pontificio Consejo para la Familia y se ha desempeñado por más de 2 décadas como asesor del CELAM. Consultor del Sínodo de Obispos de América en 1997, asesor de la Conferencia Episcopal de Colombia, miembro del Consejo Consultivo de la Arquidiócesis de Bogotá, miembro de la Comisión Teológica Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano. Ha sido además asesor del Consejo Consultivo para el Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia, embajador especial de la República de Colombia ante la Cumbre del Pensamiento realizada en Guatemala en 1993, delegado oficial del gobierno colombiano a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Roma 2002. Jefe de formación de instructores y supervisores del SENA, director general del Ministerio de Educación, presidente del Consejo Superior de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital, presidente de la Junta Directiva del ICFES, miembro del Consejo Nacional del SENA y director general de la Fundación Simón Bolívar. Además, se ha desempeñado como embajador plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede entre 1998 y 2007. Embajador ante la Soberana Orden Militar de Malta, embajador especial de Colombia ante la Cumbre del Pensamiento e igualmente en la solemne posesión del Papa Francisco, miembro de la Comisión destacada para la canonización de Laura Montoya Upegui, la primera santa colombiana. Ha sido además reconocido con varios títulos honoríficos y condecoraciones de la Santa Sede en Europa, Chile, Colombia y otros países en el campo de la educación, el compromiso social y la filosofía. Tiene además innumerables publicaciones en el campo de lo social, del pensamiento contemporáneo, de la doctrina social, de la Iglesia, del humanismo, de la política, de la sociología, de la educación, del magisterio de la Iglesia. En síntesis, está con nosotros una persona de gran autoridad académica, social y política y sobre todo un cristiano que camina en la fe viviéndola y comunicándola. Bienvenidos entonces a la conferencia Redefinir las nuevas líneas de la pedagogía en el mundo globalizado, arqueología de los valores por los caminos del Papa Francisco. Un aplauso para el doctor Guillermo León Escobar. Sí, hola. Yo agradezco la generosa presentación que se acaba de hacer, porque es que eso le recuerda a uno todos los privilegios de los que después va a tener que dar cuenta, ¿ya? Porque indudablemente en la vida hay muchas cosas que hay, pero hay mucha generosidad de la gente que le dio a uno esas oportunidades inspiradas por el Señor. Y como les digo,
de todo eso voy a tener que dar cuenta. Menos mal que no lo hicieron tan largo. Bueno, a mí se me dijo de reflexionar con ustedes sobre la arqueología de los valores. Yo esta conferencia, muy contrario a lo que normalmente hago, la escribí porque creo que la van a montar en la página y es bueno que ustedes tengan la posibilidad posteriormente de reflexionar lo escuchado. Agradezco la invitación. 60 años de vida institucional son un evento que debe ser celebrado. Gregorio Magno decía a los suyos: nunca emprendan una obra que no puedan llevar a buen puerto. Quienes están aquí saben bien de los momentos de dicha y de las amarguras institucionales y personales vividas, pero también están ciertos que las personas y las instituciones valen los obstáculos que superan. Hoy no tenemos más dudas. Ha terminado una época y asumir la realidad y afrontarla no resiste que vengamos con remiendos, porque ya no se trata de reformar, por importantes que sean las cosas, y es preciso entender finalmente hoy que lo importante no es frente a los problemas el tener la razón, sino tenerla a tiempo. No hay nada peor que tener que atender a aquellos que, pasados los peligros, llegan con la supuesta solución siempre tardía. Vivimos la globalización, que es la primera forma que el tercer milenio ha fabricado para organizar la convivencia. Lo que hemos podido experimentar hasta ahora no nos deja tranquilos, y los pensadores a nivel mundial se han propuesto detenerse en el análisis y la búsqueda de caminos, porque nos estamos jugando la supervivencia. Y si nos estamos jugando la supervivencia es porque somos conscientes que algo está pasando que nos preocupa. Y esa preocupación nos remite a revisar, a evaluar los cimientos sobre los cuales está construida esta civilización. Esa revisión ha tomado el nombre de arqueología. Veamos un momento. El arqueólogo revisa a fondo el ayer, casi al centímetro. Cada mínimo detalle importa y dice algo sobre esas conclusiones. Se deduce que el ayer ha sido sustituido, empobrecido o enriquecido. Hoy, en el occidente que vivimos, es preciso colocarnos el uniforme del arqueólogo de los valores para examinar de nuevo en qué creemos, quiénes somos, para dónde vamos, qué principios nos orientan, y eso hay que verlo en detalle. Sin embargo, hay una pregunta más honda que las demás. Por lo general, no nos la hacemos, pero ella rige el análisis. Es cierto que es urgente demandarse hacia dónde vamos, pero es igualmente válido dar una respuesta a la interrogación de dónde venimos. El humanismo actual se hace la pregunta que se hacía un famoso pensador, Arnold Gehlen, y la pregunta es para inquietarnos: ¿somos hijos de Dios o somos simios que hemos tenido éxito? La respuesta son los dos caminos diferentes que marcan la polémica de hoy. Claro que yo confío en que ustedes, al regresar a sus casas,
se hagan la pregunta y se den la respuesta. O son hijos de Dios o son simios exitosos. Es claro que en este limitado tiempo no podemos entrar en el detalle. Para nuestra cultura occidental es importante aquel Moisés que, convencido de ser criatura de Dios, subió a la montaña y trajo las tablas de la ley. Ese es un dato religioso, es cierto, pero hace parte de la arqueología de los valores de Occidente. Y esos 10 enunciados son expresión de siglos atrás de una cultura que venía formándose. Bronowski, en su texto El ascenso del hombre, narra cómo se llega paso a paso a muchas verdades que creemos fueron obra de grandes filósofos, pero que en verdad han sido elaboradas por esos extraordinarios pensadores que son la gente del común que ha organizado los cauces para que su vida discurra lo más feliz posible. Y es que todos estamos hechos del mismo material. Claro que a veces nos hemos equivocado de medio a medio. Solo hace unos pocos años, piensen que estamos en el año 2013 de la era cristiana, solo hace unos pocos años llegamos a la convicción que negros, blancos, amarillos o del color que se sea, somos igualmente seres humanos. Y a pesar de eso, hay todavía mucha gente que dice, sí, pero... Y dejarán este mundo aceptando esa verdad de dientes para afuera. No olviden que Aristóteles discriminaba entre libres y esclavos. Tampoco olvidemos que luego de más de 1500 años, en pleno esplendor del Renacimiento, se necesitaron 26 concilios para reconocer que los indios tenían alma y 2000 años para aceptar que los negros también la tenían. Lo más lamentable es saber que hoy en Europa y en algunas otras sociedades muy avanzadas hay quienes plantean el asunto de si son iguales los ciudadanos y los migrantes. Y en otras partes, ¿por qué no aceptarlo? Hay quienes con angustia se preguntan si son iguales los ricos y los pobres. No hay que olvidar que las mismas Naciones Unidas advirtieron que si seguimos sin encontrar soluciones para estas rupturas, es posible que vayamos hacia una ruptura antropológica. Y estamos en estos problemas hoy día, a pesar de Aristóteles, de Platón, de Tomás de Aquino, Maritain, Adorno, Habermas y tanta gente importante. Yo siempre advierto que admiro, como lo hace un gran pensador del hoy, Gilles Lipovetsky, yo admiro a mis perros, porque ellos, frente a otros perros, sean de la raza que sean, nunca tienen duda ni la tendrán de que sean perros. Muy al contrario de tanto PhD y de tanto magíster o diplomados que a pesar de sus títulos dudan aún hoy de la humanidad de muchos y proceden en consecuencia. Esta crisis entonces nos obliga a hacer arqueología. Tomemos algún caso para no abundar, no matar, decía uno de los enunciados más antiguos de la ley. Y sin embargo, haciendo un repaso en la historia de los pueblos, nos daremos cuenta que la amenaza de la muerte no natural se cierne sobre nosotros. Otro caso,
es el de no mentir. Mandamiento que incluye todo aquello de la corrupción que nadie puede negar, que reina por doquier, y no nos digamos mentiras, es abundante entre nosotros. Y no sigamos, porque los mismos 10 mandamientos han quedado muy reducidos y vemos, por ejemplo, que el 6º y el 9º ya no gozan de consenso y su aceptación social es demasiado frágil. Pero dejemos ahí y aceptemos que hay que redefinirlo todo. Pero eso no es negativo. No debemos tener prisa. Cada día trae su afán, mas no debemos hacer las cosas con afán. Lo que ustedes y yo hagamos es importante, pero debemos empezar a hacerlo, pues estos procesos duran mucho. No atropellemos y aceptemos que nuestra tarea ahora es la de sembrar, no la de cosechar. Baste nomás mirar la cultura que hoy vivimos y que ha entrado en crisis y nos pide ser sustituida, empezó en el año 1350 con un franciscano que estableció que el ser humano era el centro del universo y que no se podía vivir tan solo de mitos y de cartas, y que la fe en Dios nos desafiaba a pensar y a asumir las consecuencias de ese pensamiento. Si quieren un dato, uno de sus seguidores fue siglos más tarde un señor con mucho coraje que se llamó Galileo Galilei y que tuvo la osadía de comprometerse con el saber a pesar de las consecuencias negativas que lo rodeaban. Después vino la revolución industrial, donde la máquina sustituyó al hombre, y si uno revisa las razones por las cuales se saludó el advenimiento de la máquina, fue porque nacía el tiempo libre para tener mayor oportunidad de crear, de divertirse y de construir caminos de felicidad. Pero la vanidad y la suficiencia de algunos empezaron a torcer el camino. Es cierto, grandes creaciones llegaron y se comenzó a generar progreso y nació una enfermedad desde entonces no superada, que es el desempleo creciente. Y cambió la actitud hacia la vida, porque esa generación tan inteligente ya no se preguntó nunca por el por qué, sino por el cómo. Y surgió la tercera revolución, la revolución cultural, donde se sustituye la fe por la razón. Se declara que entre fe y razón no es posible un diálogo y que debe imperar la razón, porque la razón es aquella que le entrega al hombre la capacidad de entender el mundo. Nació así un principio que ustedes y yo exigimos y practicamos, aquel del libre desarrollo de la personalidad, que en mucho es aquello que afirma de la libertad sin responsabilidad, que sustituyó a aquella frase inaplicable que afirmaba que mi libertad terminaba donde comenzaba la del otro. Y dadas esas tres grandes revoluciones, hacía falta la cuarta, que fue la revolución democrática, precisamente bajo los valores de libertad, igualdad y fraternidad, que hoy, después de haber generado los movimientos políticos conocidos, corren el riesgo de quedar reducidos a un simple lema. Al final veníamos muy bien, sí, pero se empezaron a enredar las cosas y no supimos desenredarlas a tiempo. Supimos con las 4 revoluciones que demoraron 600 años para entregarnos el mundo que hoy tenemos, supimos que éramos inteligentes y se nos subió el humo. Nos pasó como a Luzbel, que se reveló
y no midió las consecuencias. Es cierto que hemos cometido errores, pero lo grave ha sido que los errores nuestros se los estamos atribuyendo a Dios. Pero eso es un error común en este tipo de religiones como la nuestra, donde sabemos que Dios está siempre dispuesto a cargar nuestras culpas y a perdonarlas. Conversando con una famosa premio Nobel de Medicina, Rita Levi Montalcino, agnóstica ella, no atea, agnóstica, sino persona en búsqueda de Dios, manifestaba que no entendía la falta de humildad y de mesura y el exceso de estupidez de los medios cuando anunciaron la pobreza del doctor Bernard en el momento del primer trasplante de corazón. Se tituló, por ejemplo, Ahora sobra Dios. Y no ha sido la primera vez, me decía. Revise usted lo que han dicho luego del encuentro del ADN, del genoma humano y de la llamada partícula de Dios. Es cierto, hay mucha estupidez, pero les digo que para una persona inteligente el Ser Supremo siempre está un poco más allá de lo que nosotros trabajemos con el cerebro. Es cierto, y nadie lo va a negar, y menos en público, que somos inteligentes. Pero todavía hay que recorrer mucho camino. Creo que apenas utilizamos cerca del 20% de nuestra capacidad cerebral. Pero hemos caído en una trampa gigante, la de pensar que no tenemos necesidad de Dios. Hay hoy día una serie de movimientos interesantes que rescata la idea de Dios y critica a quienes lo están administrando. Ya trataremos un poco más adelante de esa realidad. Estando con Alain Touraine en Palermo, Sicilia, en un seminario, analizando la sociedad actual, en un encuentro de expertos, se hacía él una simple pregunta, que después la convirtió en libro. ¿Podremos vivir juntos? No es una pregunta del ámbito matrimonial, es una pregunta del ámbito social. ¿Podremos vivir juntos? Y es que resulta que nos sentimos libres, grandes y sobresaturados de autoestima. Derribamos todos los mundos de contención. Ya hemos mencionado aquella frase equívoca de que mi libertad comienza donde termina la del otro. Y si he de agrandar mi libertad, tengo que despachar al otro que me impide ampliarla. Las consecuencias han sido terribles, puesto que se levantó de nuevo el monstruo dormido del darwinismo social y de la ley del más fuerte. Se destruyó el naciente principio de comunidad, se nos agrandó la sed del goce y del placer y caímos en aquel predicamento que nos dice que vida no hay sino una, y como no hay sino una, es preciso gozarla y experimentar al menos una vez en la vida todo aquello que sea posible. Es el reino del que decía Horacio del Carpe Diem, que tradujo bellamente don Luis de Góngora y Argote con aquella redondilla de coge la flor que hoy nace, alegre, ufana, quién sabe si otra nacerá mañana. Y no crean que esa postura es estúpida, no. Esa postura ha generado filosofías, sociologías, psicologías muy llamativas que establecen aquel relativismo de la generación del 68 con el prohibido prohibir, que condujo a la separación a la desaparición de la culpa y que abrió todas las posibilidades al hedonismo, al exitismo, al no me importismo y al cainismo social,
en donde la persona del otro vale en tanto que me sirva y no sea una incomodidad, como ocurre con el aborto y con la eutanasia para los viejos, porque los niños no deseados estorban y quien ya vivió es un pasivo inútil. Recuerden que en la arqueología de los valores, la mayoría de las creencias religiosas siempre han mantenido aquel que afirmaba que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. En definitiva, para mucha gente del hoy no hay dogmas ni principios fijos. Hay jolgorio, sí, pero él oculta el desencanto. Ya la razón que se declaró reina en siglos pasados no es confiable y solo se debe atender a los sentimientos. Los educadores han de recordar aquel libro de Rousseau de la educación sentimental. Todas las verdades son transitorias y las expresa aquella única verdad que se afirma en la canción por todos conocida de Se vive solamente una vez. De repente hemos descubierto que no hay diálogo entre las generaciones, que la corrupción solo se acepta como la mala suerte de haber sido sorprendido. Mientras tanto usted no sea sorprendido, puede usted posar de honrado, y uno de los recursos de esa falsa respetabilidad es impedir que las investigaciones vayan adelante. Y si uno se fija bien, tiene que empezar a reconocer que en mucho hacemos parte, con excepción de ustedes, de ese gran teatro de marionetas que coloca en evidencia por quién somos manejados. Lo grave es que la marioneta se siente absolutamente libre porque no percibe los hilos y se sabe que el diálogo es imposible porque la mayoría de las gentes son expresión de los periódicos que leen, de los noticieros que ven y de las interesantes telenovelas cuya visión se convierte en nuestra tarea cotidiana. Todo apunta a impedir que se piense. Y es de ahí de donde nace esa premura y ese afán en las que se caen las universidades, que por naturaleza han de ser discursivas y que se expresa en aquello de dígame en 3 minutos lo que está pensando. Se quiere impedir que la gente piense y le echamos la culpa a los medios. Y hay que saber mirar y analizar, porque tengo la certeza que entre nosotros el problema no son los medios, como creemos, sino los enteros, es decir, los dueños de los medios y todos aquellos que tienen intereses en el manejo del poder. Todos los aquí presentes, todos, somos ciudadanos del milenio anterior. No veo ninguno de este milenio. Todos somos ciudadanos del milenio anterior y estamos en plena desorientación. Gracias sean dadas porque al final del segundo milenio y el nacimiento del tercero, en medio de la crisis, han surgido buenas señales como son las que provienen de aquellos grupos dedicados a la ecología y a la ecología humana, otros que han mostrado gran interés en los derechos humanos, otros que quieren colocar en evidencia la corrupción y otros que se precian en luchar por la vida, y no falta los que quieran indagar por el sentido y la existencia del vivir. Todos esos grupos, si bien ahora son minoritarios, son peligrosos para quienes estamos instalados y no queremos perder
nuestras falsas certezas. Esos grupos son interesantes, pero peligrosos porque son arqueólogos del vivir que quieren entender que el ser humano no es una pasión inútil, sino aquel que es capaz de redefinir el vivir, el incómodo vivir que ha sido heredado. Un día tuve una curiosidad. Había leído en Roma con dos amigos el manifiesto llamado Indignaos, en donde se reclama por todo lo que aquí está escrito y dicho. Acostumbrado a la búsqueda, tomamos con algunos amigos un tren para ir a conocer ese gran joven agitador que hacía que las plazas de Europa se llenaran reclamando con indignación por la desaparición de los valores y por la injusticia. Mi sorpresa, nuestra sorpresa fue grande. Nos recibió un anciano de 93 años, Stefan Hessel, un verdadero arqueólogo del pensamiento que nos invitó a repensar y a alentar la certeza de que en muchas cosas, especialmente en los valores, el porvenir es el pasado que llega. Sin embargo, nos dijo, es preciso esperar a los nacidos en el tercer milenio, a los ciudadanos de la era digital. Hoy día, el mayor de esos habitantes del mundo futuro apenas tiene 14 años. Estas generaciones, como las nuestras de fin de milenio, son capaces de indignarnos. Nosotros somos capaces de indignarnos. Llenamos las plazas. Se vocifera, pero, decía Hessel, no son capaces de comprometerse. Todavía falta que se reconozca que las ideas organizan la acción y que vuelvan a entender aquello de Camus, de que una buena razón para vivir también es una buena razón para morir. Y si ustedes quieren, aquella que reza que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. En fin, permítanme contarles una pequeña historia que asumo de un libro de Irving Laszlo. Ustedes tienen que imaginar lo que les voy a leer. Hay un tren que discurre por las montañas. Los pasajeros felices conversan o duermen. El maquinista mira el paisaje. Lo que ninguno de ellos sabe es que en el interior de la Tierra se prepara un terremoto. Tiembla, es cierto, imperceptiblemente porque ellos están en movimiento, pero nadie se da cuenta. Y más aún, no saben que el epicentro está entre las dos montañas que une un maravilloso puente, orgullo de la ingeniería. Los cimientos del puente son sólidos y están fijos en la roca, pero serán sólidos mientras la roca lo sea. Aumenta el temblor, el tren continúa su viaje y caen piedritas a los lados de la barranca al paso del tren. Pero el maquinista mira la carrilera y presume que todo está en orden. Pero, ya lo hemos dicho, dentro de la Tierra se prepara el desenlace y ya se ve en la cercanía, en la cercana lejanía, el puente por donde todos nosotros sabemos que el tren va a pasar y se producirá la catástrofe. Los pasajeros del tren, como nosotros, miran como nosotros miramos la sociedad, pero todo nos parece normal, pero las catástrofes, sabemos, siempre llegan de improviso. Solo los especialistas conocen sus signos y por lo común los maquinistas no saben percibir e interpretar signos. De mi infancia recuerdo, espero que algunos lo recuerden también,
sobre todo los que me acompañan en esta duración de años. De mi infancia, el recuerdo y la figura que más valoro es la del guardavías, aquel anciano todopoderoso que con un golpe de mano movía la aguja y cambiaba el curso y la trayectoria del tren, y que sin saberlo los pasajeros cambiaba a tiempo el peligroso destino al que se acercaban. Es claro, no lo disimulemos, en nuestra educación colombiana, latinoamericana y mundial faltan los guardavías y sobran los maquinistas. Es urgente entonces asumir la construcción de una nueva ética. Ello es tarea de la familia. Recuerden que en el mes de septiembre, como primer acto de un sínodo, va a ser el sínodo de la familia. Es tarea de la familia y de los educadores. Y ella ha de estar vinculada a la realidad, la educación, y debe interactuar permanentemente con la sociedad. Un grupo internacional, interconfesional y gentes de pensamiento lejano de la adscripción religiosa dialogan, discuten y acuerdan unas nuevas tablas de la ley que sustituyan las de Moisés y que tengan un consenso global y una aceptación universal. Allí hay un gran pensador, que es el pensador Hans Kuhn, y otros, pero han llegado en ese grupo a 3 acuerdos muy interesantes, que son la base de la nueva ética. Primer acuerdo, no matar. Y no crean que eso es fácil, porque detrás de esas 2 palabras está todo el problema de la vida, de su inicio, de su conservación y de su duración. Si ustedes lo piensan, en este enunciado está la mayor parte de las discrepancias que hoy separan todavía a muchos que optan por su absolutización o su valor relativo. Entonces, los mandamientos nuevos comienzan con no matar. El segundo, no mentir. Vuelvo a decir que enunciar es fácil, pero detrás del no mentir está la lucha contra la corrupción. No se trata tan solo de esas mentiras cotidianas, graves de por sí, ni de la impiedad de las llamadas mentiras piadosas, sino de la calamidad de la corrupción, en que tan culpable es quien propone como quien acepta, y más aún quien sabiéndolo calla, o como el avestruz mete la cabeza en la arena. Y el tercer mandamiento, que ha sido el último acuerdo el año pasado, es el de respetar la integridad del prójimo. No se trata, como se ve, tan solo de sobrevivir. El mundo hoy destruye al ser humano de múltiples maneras, con la negación del derecho a una familia y el deber de formarla, con la mala educación y con la carencia de empleos generadores de libertad y de dignidad, con el atropello, con el atropello abierto y muchas veces solapado de la negación de los derechos humanos y la negativa a practicar los deberes humanos de ser guardianes de nuestros hermanos, con aquella tentativa, por ejemplo, de hacer pagar al cuerpo de un inocente no nacido las diversiones realizadas por otros cuerpos culpables. La pedofilia, el abuso desde posiciones de autoridad, el atentado contra la vejez cuya existencia se reputa inútil y la controversia que favorece la calidad de vida de pocos frente a la cantidad de vida de muchos. De tal manera que la formación en una nueva ética es urgente. Eso se llama educación.
Y si se habla de educación, permítanme no hablar de cifras. Hoy solo se piensa en cobertura, en instrumentos, en computador por alumno y vaya a saber qué más. Eso está bien, eso es instruir, es capacitar, es adiestrar, pero nos hemos olvidado de educar. Hubo un tiempo en que la familia educaba, pero cuando apareció la crisis dejó de hacerlo. También hubo un tiempo en que la iglesia educaba y la escuela y la universidad pretendía hacerlo. Y es que para educar hay que tener una firme y clara escala de valores y la que tenemos está desvencijada. Hoy tenemos que darnos por bien servidos si logramos sobrevivir. Se han dado cuenta de que nosotros pedimos es seguridad y si la obtenemos, luego de ellos ratificamos nuestra admiración por el gran politólogo Nerón, se llamaba, quien elaboró la extraordinaria fórmula de organización social centrada en pan y circo. Y eso está enunciado por Maquiavelo, cuando en el reconocimiento del fracaso y del éxito puso en boca aquello que a tantos gusta repetir, de que el fin justifica los medios, o como en el mundo alemán se afirma, si al final todo salió bien, ¿qué importa cómo lo hayamos hecho? Y nosotros, ingenuos, creíamos que ese era el final del mal y tuvimos que comprobar que no solamente los medios están corrompidos, sino que nuestra civilización, con ayuda o no de nosotros, ha llegado a corromper los fines. Digamos y reconozcamos la dolorosa verdad, después de tanto saber, del que nos gloriamos y vanagloriamos, hemos dado a luz este mundo en que vivimos, lleno de miseria, de terrorismo, de esa dolorosa migración de tanto miserable que nada tiene que perder. Una sociedad descuadernada en donde a la absoluta permisividad se le otorga el equívoco nombre de libre desarrollo de la personalidad. Pensar en normas hoy es ser antiguos, enemigos de la libertad, y no nos damos cuenta que en el libertinaje absoluto no hay posibilidad de construcción institucional. Mientras eso continúe, el naufragio es inevitable. Ciencia sin conciencia, afirmaba Rabelais, es socavar el alma. Libertad sin responsabilidad es regresar al salvajismo de la ley del más fuerte. Nosotros nos aterramos solo por un día y después todo pasa. Hay un libro que se ha publicado en Europa que se llama Frío en el alma. Es una publicación que narra el caso de jóvenes de buena sociedad que matan a sus padres para gozar del dinero que ellos han atesorado, o de aquellos que matan a sus hijos porque es preciso tener unas vacaciones tan libres y gozosas como las de antes del embarazo, o aquellos que matan a los ancianos con el decir que no es justo que vivan ya que nada están produciendo. Son las nuevas tipologías del delito familiar. Digámonos la verdad, la decía el Papa Benedicto XIV cuando hablaba o discutía acerca de la Constitución Europea. El cristianismo ha fracasado. Sí, no lo disimulemos. Han fracasado de la misma manera que el comunismo y el liberalismo. Pero hay una cosa, Cristo no ha fracasado. Él mismo nos dio un medidor, parecía del ICFES, nos dio un medidor para ver si nuestro trabajo en este mundo era
bueno o no. Creo que escribieron allí en el Evangelio que por sus frutos los conoceréis. De manera que miren la sociedad en la que vivimos y pensemos si hemos tenido éxito y buen suceso en la predicación, en la entrega de la buena nueva. O digámoslo con Chesterton, que fue un gran autor, que decía de otra manera que el cristianismo, y este hombre era muy optimista, el cristianismo es el único sistema que no ha fracasado. Y la gente le preguntaba, ¿cómo dice usted eso? Y él repetía, el cristianismo es el único sistema que no ha fracasado porque es el único que no se ha aplicado. Entonces, aquí está el subtítulo para terminar. Entonces llegó Francisco. Y es aquí donde ingresa Francisco, aunque si ustedes lo han entendido, todo esto que se ha dicho anteriormente proviene en mucho de sus homilías como cardenal arzobispo de Buenos Aires y los análisis que él hacía para el CELAM de América Latina y que nos acompañó haciéndolos en Aparecida. Si ustedes lo han entendido bien, todo esto que ha sido dicho es siguiendo su pensar. Este escrito ya ha reproducido mucho de su sentir y de su pensamiento, pero créanme que hay que prestarle mayor atención. La gente inteligente, y ustedes lo son, ya ha llegado a la post-secularización. Miren, Dios vuelve a ser un tema interesante en todo el mundo. La gente cree en Dios, pero desconfía de sus administradores, llámense como se quieran llamar, porque se han fatigado de hipocresías, ya que no hay peor momento educativo que escuchar un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Llegó Francisco y el asunto cambió. Francisco habla y la gente le cree. Y le cree porque él habla con gestos. Y como dice un pastor protestante, ha escrito 10 encíclicas sin escribirlas, porque son sus 10 gestos de humanidad. Él ha venido a ponerle gestos a todas las palabras que nosotros decimos. Ha venido a ponerle gestos a toda la retórica que empleamos y aún una vez más a mostrar aquello de la sabiduría popular, que obras son amores y no buenas razones. Francisco es el gran arqueólogo de valores. Quiere reestablecer que no es el mercado el centro del mundo, sino el ser humano. Que no se sobrevive solo, sino con la cooperación de los otros. Y por tanto, hay que trabajar construyendo comunidad. Vino a decirnos que la razón no debe cesar su diálogo con la fe, que es el diálogo y no la guerra quien genera convivencia, que es preciso entender que la solidaridad abre, junto con la justicia, el camino hacia el bien común, y vino a decirnos que no se debe propiciar el miedo, ya que el miedo no une, amontona. Estemos claros, hemos de globalizar la conciencia y no la indiferencia. Y hemos de aprestarnos, como lo dice él, tomando lo prestado de San Pablo, para combatir un buen combate, sin necesidad de perder la fe, al contrario, reafirmándolo. Su gran mensaje, luego del afianzamiento doctrinal de su predecesor, es hacernos caer en cuenta que la Iglesia es algo distinto.
y lo hizo desde el principio. El pastor no lo es si no huele a oveja, como él lo decía. La misericordia es el gran valor de quien practica aquel amor a Dios que se reconoce en el amor al prójimo. Los bienes de la tierra a todos han de servir. Que algo grave ha sucedido porque hemos extraviado el camino, dice él, y entonces, afirma él, es preciso cambiar de rumbo. En Francisco tenemos el nuevo guardavías, aquel que es capaz de cambiar la dirección del tren. Llega Francisco de nuevo y nos transmite la claridad que teníamos muchos vergonzosamente guardada y anima a seguirlo en público. Ahora son muchos que ocultaron verdades y que protegieron delincuentes, aquellos lobos revestidos de piel de oveja que en este momento buscan esconderse. Llegó Francisco, aquel pastor que se sabe rodeado de lobos y lleno de coraje como su maestro. Llegó lleno de caridad, pero también con el látigo en mano contra quienes se aprovecharon de él, pero también lleno de misericordia para perdonarlos en el momento del arrepentimiento. Llegó para llamar la educación frente a esos inteligentísimos profesionales llenos de deshumanización que en ocasiones educan a monstruos igualmente inteligentes. Llegó para denunciar la corrupción, que es más que un pecado, porque es un estado del alma degradada. Llegó a defender la vida, la familia, la justicia social, defender la naturaleza, convocar a seguir el camino de la conquista, de la paz y arreglar el enorme desorden en que vivimos, en donde antes de morir se ha derrotado a la esperanza. Y ha venido entonces Francisco a decirnos que en el cristianismo no somos optimistas, sino que somos esperanzadores, llenos de fe en que el Señor es el que habita más adentro de nosotros y nos mueve. Y ha venido a convocar al laicado, a la inmensa mayoría de nosotros los acá presentes, sacerdotes, todos nosotros por el bautismo, a ser de verdad anunciadores del Evangelio y no solo escuchadores, como muchas veces hasta el momento lo hemos sido. Y lo dijo y lo está haciendo, corriendo todos los riesgos en su propia casa, en el mismo Vaticano. Sabe él que la tarea del buen pastor es ahora muy difícil. Lo decía él mismo. Antes era la oveja perdida que había que salir a buscar y a traerla en hombros. Y afirmaba, no sin sonreírse, que ahora el desafío es mucho más grave, porque en el redil permanece una sola oveja y tenemos que salir a buscar las otras 99 que se han escapado. Don Francisco, y esto no es un decir, sino un convencimiento de muchas gentes, hemos regresado con él al Evangelio. Permítanme terminar esta página. He sabido que solo la profundidad de las raíces de un árbol garantiza su estabilidad y que en la salud de ellas, de esas raíces, está la capacidad que tengan el tronco y las ramas de resistir los embates de la tormenta. Duele ver en las imágenes de la televisión los árboles descuajados por el invierno y la erosión, y trasladar esa imagen como metáfora de las sociedades que hoy día están en peligro de caer por falta de raíces. Muchos de esos árboles son bellos.
aparentemente fuertes, pero caerán. Y al caer derrumbarán la vida de muchos, los sueños de quienes esperaron confiadamente en ser bien dirigidos. Está detrás de esta verdad el gran programa y el gran intento de la nueva evangelización, de la que Francisco se hace abanderado a través del ejemplo. La sabiduría popular de aquí y de allá nos dice que el árbol que nace torcido nunca su rama endereza. La pregunta es, hoy día, en las instituciones, ¿cuál es el estado de las raíces de nuestras comunidades, de nuestras sociedades? Hace muchos años, un gran amigo mío, a lo mejor algunos han leído libros de él, José Luis Martín Descalzo, me llevó a conocer en un invernadero en Madrid los árboles bonsái. Todos ustedes los conocen. Los bonsái son aparentemente bellos, pero comparándolos con los demás árboles son inútiles. Además, son crueles, ya que de nada sirve. Son bellos, pero son un remedio de una energía que no poseen. Una imagen terrible de lo que debieran ser. Yo tengo uno en mi casa que es un enebro. Y yo quise conocer el enebro no bonsái, y es un árbol altísimo, más o menos de unos 20-25 metros, lleno de trinos, donde la gente se sienta bajo su sombra, donde los enamorados hasta graban cualquier corazón que en ese momento tenían como símbolo. Una imagen terrible que de lo que debieran ser, pero ya no lo serán, porque toda su belleza depende de las pequeñas y endebles raíces que les son recortadas de tiempo en tiempo. A un bonsái no hay que dejarle crecer la raíz, porque entonces se daña y ya no es esa obra artificial de arte. Nuestra educación en mucho, sé que no en esta universidad, consiste en bonsaizar a nuestros alumnos. Son preciosos, indudablemente, lejanos de toda vocación al heroísmo, su capacidad de sacrificio. El exitismo fácil es de aquellas personas que lo reciben todo, pero llegará el día en que el mundo se les vendrá abajo, el día en que, asumiendo la responsabilidad de vivir, la realidad les niegue lo deseado. Estamos enfermos en las raíces. Y si se trabaja con maestros y con investigadores serios en el análisis, reforzaremos esta convicción. Queridos amigos, se han aflojado los principios y se han aflojado los valores. Y cuando ello sucede, los caminos hacia la violencia del espíritu y de los cuerpos está abierto y habrá de crecer hasta que llegue la catástrofe. Y entonces llegó Francisco a decirnos, todavía no es demasiado tarde. Comencemos con la tarea. Hay que ser optimista, sí, a pesar de todo. No es fácil, pero estamos obligados a la esperanza, que es el nombre real de nuestro optimismo. Se ha de trabajar con entusiasmo, que significa literalmente a trabajar con Dios dentro del alma. Kierkegaard escribió en alguna oportunidad que solo hacia adelante podemos vivir, pero esta vida solo mirando hacia atrás podemos entenderla. Tarea del arqueólogo que debe rescatar todavía los restos de humanidad que tenemos, que traemos, y el evangelio que los ha inspirado. El filósofo antioqueño Fernando González, exponente del pensamiento paisa, afirmó que todo el que cree que ya llegó
es porque está muerto. Nosotros estamos vivos. Por eso mismo, alabanza a esta universidad en sus 60 años y alabanza a todos los que aquí presentes o aquellos ausentes han contribuido a hacerla grande. Alabanza a esta ciudad de Manizales que merece esta universidad. Fernando Pessoa, un escritor portugués, autor del gran libro del desasosiego, dictando una clase en Coimbra, preguntó a sus alumnos, terminando un curso que él había dictado: ¿para qué sirve un barco? Sus alumnos se sonrieron por lo aparentemente tonto de la pregunta en un hombre tan inteligente. Él repitió la pregunta: díganme ustedes, que han pasado ya el semestre y terminan su universidad, ¿para qué sirve un barco? Y ellos le contestaron: pues para navegar. Y él, lleno de picardía, les contestó: falso. Un barco no sirve para navegar, sino para llevar a los pasajeros y a la tripulación a buen puerto. Nos queda abierta la pregunta: ¿para qué sirve la universidad? No digamos que para sacar títulos. Creo que estamos de acuerdo en afirmar que ella sirve para forjar verdaderos seres humanos capaces de, y ustedes dirán en su casa, reflexionando, de qué debe ser capaz la universidad. Y como de jesuita estamos hablando, porque Francisco lo es, permítanme sí finalizar con el último pensamiento. Hay un jesuita muy importante, porque la gente que ha pensado bien no se muere jamás, sigue viva. Teilhard de Chardin afirmaba que es cierto, el mundo cambia, pero somos nosotros los que lo hacemos cambiar. No hay recetas, hay valores y hay testimonios. Y el que no lo crea, pregúnteselo a Francisco. Se acabó. Muy bien, agradecemos al doctor Guillermo León Escobar por haber compartido y entregado hoy su conocimiento en la celebración de los 60 años de fundación de la Universidad Católica de Manizales. A continuación, haremos lectura de otros reconocimientos que realizan diferentes instituciones locales y nacionales. El Colegio de la Presentación Aguacatal, Santiago de Cali, 5 de febrero de 2014. Hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante, rectora de la Universidad Católica de Manizales. La comunidad del Colegio La Presentación de Aguacatal hace llegar el saludo de congratulación a la Universidad Católica de Manizales y a todas sus directivas por la celebración de los 60 años de incansable anuncio del Evangelio y del trabajo integrado de formación a todos aquellos jóvenes que son acogidos con valores, principios humanos y profesionales y cristianos que hoy se sienten valorados académicamente por un mayor compromiso y entrega profesional. Firma la hermana Angélica Solano Polanía y Comunidad.
Hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante, Comunidad de Hermanas de la Presentación, Universidad Católica de Manizales, docentes, personal administrativo y asistencial. Hoy, al celebrar 60 años de servicio en bien de la sociedad manizaleña, nos unimos a ustedes para decirles con el salmista, Salmo 106, demos gracias al Señor porque ha sido bueno, porque es eterna su misericordia. Ustedes han hecho historia que ni el tiempo ni las adversidades de la vida podrán borrarlas ni ocultarlas, porque ella perdurará por muchas generaciones. Reciban de parte de las hermanas de la comunidad de la Clínica del Rosario, sede El Tesoro, nuestras más sinceras congratulaciones. Les ofrecemos nuestras oraciones para que el Señor continúe derramando muchas bendiciones sobre ustedes y sobre la juventud a la cual están educando. 60 años tejiendo una historia. Felicitaciones. Cierra con amor los capítulos de tu pasado y escribe con amor la nueva historia de tu presente. Haciendo memoria, vislumbrando futuro. 1954-2014. Desde la distancia, la que solo se cuenta geográficamente, porque de corazón y con sentimientos de alegría y gratitud, me uno a todas las personas que han hecho posible el sueño de celebrar hoy una efemérides más de una institución al servicio de quienes a ella se han acercado y se acercan en búsqueda de una formación integral y con calidad que les permita ser seres humanos, más humanos y profesionales de bien para la sociedad de hoy y de mañana. Hermana Beatriz Patiño, Roma, Italia. A todos ustedes les deseamos una feliz noche y les agradecemos por su compromiso en esta celebración 60 de la Universidad Católica de Manizales. A continuación los invitamos al hall central de este centro cultural para participar del acto social que las directivas tienen preparado para ustedes. Feliz noche. Feliz noche.